próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Damas y caballeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a la versión 2023 del seminario INER, Instituto de Estudios Regionales, Colombia, Eclosión de Espacialidades, una mirada desde Antioquia. Nuestro agradecimiento desde ya al sistema de televisión comunitaria AUPAN, que está haciendo la grabación respectiva de este evento académico de la Universidad de Antioquia. El seminario INER es una estrategia del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, que busca favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias entre el instituto y la sociedad. Este seminario tendrá 3 momentos: una intervención tipo ponencia por parte de Juan Camilo Bustamante Cardona, investigador del INER; 2 intervenciones locales, una de Nolasco Humberto Gómez Areiza, presidente de la Mesa Ambiental de Andes Meama, y otra por parte de Carlos Andrés Naranjo Bedoya, que es el director de la provincia Cartama. Damos entonces la bienvenida con un aplauso protocolario, por favor, a Juan Camilo Bustamante Cardona, investigador del INER. Bueno, muy buenas tardes, queridas. Mi nombre es Juan Camilo Bustamante, soy docente, investigador en la Universidad de Antioquia, en el Instituto de Estudios Regionales. Muy rico siempre poder volver, echar raíz y a partir de eso poder seguir la conversación. También, Araquiruma, Avarara, Motrucare, como Guaguidarrúa, Valle de la Burrá, Valle del Sol. Desde allí está sembrado mi ombligo, desde allí también con respeto saludo el espacio y el territorio. La idea es que el día de hoy, a partir de esta idea de eclosión de espacialidades, podamos dar una conversación. Yo he elegido uno de esos ejes que ha planteado Víctor anteriormente, y es universidad y diversidad regional, a partir de un abordaje específico del mode de curicia, este planteamiento que nos va a permitir transitar por las formas en que comprendemos y hacemos en las diversidades. Y digamos, les voy a hacer una presentación a partir de 3 ideas. Uno, esa idea de eclosión de espacialidades, desde dónde la vemos, por qué es importante para la investigación social, por qué hace parte fundamental de la trayectoria del Instituto de Estudios Regionales, muy corto, muy concreto. Segundo, ese planteamiento desde las diversidades, cómo toma forma en las agendas de investigación y cómo lo visionamos como universidad. Y tercero, un movimiento epistémico, cómo nos podemos mover del lugar desde el cual estamos haciendo investigación, para que podamos pensar también las posibilidades de esto, del modo de cunicia, tal vez un pensamiento de montaña. A partir de lo que es la investigación territorial, de lo que es la perspectiva de localidades, regiones, hemos llegado a un planteamiento, una categoría que es académica, pero tiene un posicionamiento también político de la espacialidad en términos de cómo se organiza geográficamente el poder. El poder tiene unas formas de actuar, distribuirse, relacionarse en el territorio a partir de unas formas materiales, concretas. Y en el suroeste uno podría plantear, claro, hay una espacialidad, una forma de ordenamiento administrativo estatal que tiene que ver con las administraciones públicas y cómo todas las ramas del poder actúan de manera concreta. También unos ordenamientos provinciales que ha venido tomando entonces fuerza en los últimos años. No me voy a aventurar a decir si décadas o cuánto, porque tiene varias expresiones diferenciales, no solo en el suroeste sino en otros territorios, pero entonces ordenamientos provinciales que nos han mostrado otras formas de hacer gestión del territorio, gestión pública, diálogos con otras escalas administrativas y del poder, también de territorios y pueblos ancestrales. Específicamente podríamos hablar de pueblo en Vera Chamí, los 7-8 resguardos, pero también territorios, territorialidades campesinas, afro, que tal vez no tienen un respaldo normativo concreto en un territorio, como lo son los territorios colectivos en otros espacios, como lo son las zonas de reserva campesina, pero hay una forma específica de organizarse y ser en el territorio, de producir y relacionarse en ese entorno. También hay un movimiento ambiental, un movimiento nacional ambiental que ha venido poniendo palabra también de cuál es su visión del territorio, cómo es la forma de relacionarnos, cómo
entramos entonces, por ejemplo, a hacer la gestión de los bienes comunes, del patrimonio ambiental o de los recursos según el lugar donde nos posicionemos, también unos específicos de la empresa privada, de la empresa pública y muchos otros que están por ahí marcados que faltan acá. Siempre es una lista enorme y la idea es que podamos seguir cada vez desde una pregunta desde las diversidades, ampliando las posibilidades, es decir, cuáles son las espacialidades que se están manifestando y organizando en el territorio. Primero con una idea clara de que entonces el poder tiene una forma geográfica de organizarse, pero también entonces hay unas redes y unas instancias a partir de las cuales ese poder opera. Pero entonces, ¿qué nos dice también esas espacialidades? Nos dirán que hay pluralidad de actores y de actrices en diversas escalas y con diversos intereses en el territorio. Entonces, en diversas escalas implica, claro, desde lo local o desde la localidad, digamos, si estamos por la parte administrativa estatal, claro, los municipios, el departamento, la nación, digamos, internacionalmente con otros estados-nación que tienen una forma de hacer presencia en el territorio a partir de unos intereses productivos, políticos, culturales, de varias formas. Segundo, también hay una heterogeneidad en los modelos de gestión, como a partir entonces de una visión específica, lo diré por última vez, o de bienes comunes, o de recursos, o de patrimonio ambiental, una forma de hacer aprovechamiento, uso y explotación específica, y eso entonces empieza a entrar también en tensión, a yuxtaponerse, a dar esas relaciones de poder que decíamos ahorita. Tenemos también una perspectiva que hemos llamado de diversidad, y la diversidad tradicional o convencionalmente la hemos anclado a los sujetos. Entonces, ¿quién es el diverso? Que además en nuestra mente ha sido como ¿quién es el distinto? Que eso es un engaño, quedémonos en la primera parte, en ese contexto de diversidad. Entonces, claro, hacemos la lista nuevamente, el campesino, el afro, entonces el discapacitado. Y entonces hay una lista ahí grande, pero y si hacemos una pregunta diferente allí desde las diversidades para lo próximo que vamos a trabajar, la diversidad, si no está anclada al sujeto, si es una diversidad epistémica, si reconocemos que hay una forma de ver y ser en el mundo que está allí, por lo tanto una forma específica de construcción de saber, ¿cómo tendríamos entonces que mirar esas diversidades? Y en este contexto específico que implica que en un nuevo contexto normativo el campesino como sujeto de especial protección, aunque esa no fue la reivindicación histórica del campesinado, en este nuevo contexto, ¿qué implica entonces una mirada desde las diversidades? Si el campesino, la campesina, el campesine hacen parte de esa comprensión de la diversidad identitaria, étnica, cultural, y eso nos dice, ojo, no solo que somos diferentes y cada uno tiene derecho a hacerlo en su propio espacio, sino que además nos deja unos desafíos en términos de interculturalidad. Entonces la diversidad lo que nos está diciendo, ojo que la diversidad importa porque se han consolidado unas formas de opresión, de discriminación, exclusión, que hace que estos modelos, estas espacialidades también generen procesos de exclusión. Es una cierta mirada con un cierto tipo de sujeto, con una cierta forma de relacionarse en el territorio. ¿Qué pasa entonces acá? Segundo punto para la conversación. Una de las formas que hemos planteado desde la universidad de abordar también esa pluralidad es entonces a partir de la construcción de agendas de investigación. Acá pueden ver algunos elementos de lo que son esas agendas y hemos dicho como universidad, claro, si uno de nuestros ejes misionales principales es la investigación, ¿cómo hacemos esa investigación? Desbordando o no solo quedándonos en lo que es el interés académico, en el interés científico que tiene la universidad y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Investigación e Innovación. Creo que me salté por ahí una de las palabras. Y justamente encontramos que en estas agendas de estas 4 seccionales donde está la Universidad de Antioquia o estos campus regionales, estamos en esa discusión finalmente cómo lo vamos a nombrar en este nuevo contexto normativo, hay confluencias en términos de unos temas en los cuales las personas que han hecho parte de la construcción de esas agendas subregionales de investigación dicen que es importante, que es relevante trabajar los temas de diversidades. Para Bajo Cauca, claro, desarrollo económico para sostenibilidad territorial, paz territorial y conflictividades sociales.
Para Oriente, ordenamiento territorial, modelos de desarrollo, posconflicto, salud, calidad de vida, educación, conocimiento y cultura. En Urabá todo el tema transformación territorial, así como en Oriente, construcción de paz y buen vivir. Y aquí en el suroeste hay 2 temas específicos dentro de los que se dijo, es importante trabajar en términos de investigación en esos asuntos. Se requieren, hay problemáticas, hay oportunidades, pero hay requerimientos de transformación de las condiciones actuales en estos 2 temas, y esos 2 temas se despliegan de esta manera. De manera específica se ha dicho, claro, en términos de diversidad territorial hay un programa específico, es un programa de investigación, les invito también a indagar sobre eso, que implica construir un programa de investigación, y todo el tema de gobernanza de la diversidad territorial es un eje central. Cómo generamos procesos de participación, discusión, deliberación en pos de, por ejemplo, como muy bien nos lo ha enseñado Nolasco hace mucho rato, de la gobernanza territorial ambiental. Cómo podemos confluir los actores y actrices de lo ambiental en pos de la toma de decisiones de cómo aprovechamos, cómo conservamos, cómo explotamos, cómo regeneramos. Y otro contexto muy específico es el de la género, diversidades y disidencias sexuales. Por mucho tiempo ha operado también un sistema patriarcal que ha organizado las formas de relación entre las personas a partir de un sistema sexo-género. Y eso ha tenido efecto no solo en nuestras cotidianidades, sino también en la forma que hacemos investigación y en la forma que hacemos academia. Entonces, ¿a quién lo citamos? ¿Cómo lo citamos? Esto desde la perspectiva del feminismo, y me voy a aprovechar ahí un paréntesis para decirlo, sería un panel. Sería un espacio donde estamos invitados especialmente hombres para conversar. Entonces el problema no es que sea así, sino que no hagamos consciente ese tipo de cosas. ¿Y qué pasa desde una perspectiva de género cuando nos está diciendo estamos reproduciendo ese orden? ¿Y cómo lo podemos entonces transformar? ¿Cómo nos podemos hacer preguntas reflexivas frente a ese tema? Y desde el género y las disidencias sexuales se ha dicho incluso, hay perspectivas de investigación propias que ponen en tensión incluso la razón moderna, las formas de investigación académica, las formas de investigación científica. Y por otro lado, en el lado izquierdo inferior, nodo 3, bienestar y calidad de vida, 1, saberes científicos y tradicionales para el cuidado de la vida. ¿Cómo pueden y deben ser las relaciones entre el saber científico, académico, digámoslo acá, sistema de salud, con los otros saberes tradicionales, ancestrales, populares, comunitarios, territoriales, en pos del cuidado de la vida, que no es solo el tratamiento de la enfermedad, sino que tiene que ver con cómo nos relacionamos con todo el ecosistema, con todo lo viviente y con todo lo sintiente. Y finalmente, una línea de soberanía y seguridad alimentaria donde se dice, es estructural darle una mirada desde las diversidades. No es lo mismo cuando hablamos de seguridad alimentaria y nos posicionamos en política pública, en cooperantes internacionales, en todo lo que estamos haciendo hoy, ni cuando nos paramos ahí, que cuando le damos una perspectiva de diversidades y le decimos hay un posicionamiento político específico para dar esa mirada. Y nos ha dicho, ese posicionamiento político implica no solo poder tener derecho a una alimentación suficiente y nutritiva, es algo más. En términos culturales y territoriales es algo más en términos de soberanía. Y ahí sería necesario que demos una mirada desde la perspectiva de diversidades. Y un tercer elemento para la conversa es, bueno, si tanto hemos dicho y si tanto nos han dicho que somos montañeros y montañeras, ¿cómo pensamos esa idea de lo montañero? Porque entonces si decimos que la montaña no es solo el lugar donde nos asentamos, donde tomamos vida, entonces es como un repositorio donde simplemente estamos ahí paraditos, sino que no es que la montaña es un lugar de vida, tal vez también es un lugar de pensamiento. Entonces, claro, desde las ciencias hemos dicho, claro, la orografía, montaña, descripción, la descripción de los entornos montañosos, entonces tiene toda una ciencia, unos criterios, unos dispositivos, una episteme. Pero cuando decimos la montaña no solo lo describimos en relieves, picos, llanuras y demás, sino que nos vamos epistémicamente, es decir, a construir el pensamiento también desde ahí, porque desde ahí es el lugar de vida, estamos posicionando en otro lado.
cómo comprendemos que la montaña como ecosistema vida, donde está todo, donde está entonces lo humano, lo no humano, y están otra serie de seres desde lo microbiótico, pero desde lo espiritual, pero desde lo energético, pero desde todo un ecosistema donde todos están en interacción. Decimos, ¿cómo tendría que ser un pensamiento que haga que esas espacialidades no entren en tensión, no estén en choque, en juxtaposición, sino que puedan tener un punto de encuentro y puedan tener puntos de diálogo? No son diálogos fáciles porque nos están moviendo nuestros lugares de poder para cada una de esas formas en que se expresa la espacialidad. Entonces uno diría, claro, ¿quiénes habitamos la montaña? ¿Cómo se manifiestan las diversidades en la montaña? ¿Cómo interactúan todos los seres en la montaña? Flora, fauna, me faltaba ahorita, pienso en ríos, pienso en quebradas, pienso en cascadas. ¿Cómo interactúan esos seres? Entonces en términos descriptivos, pero entonces en términos problematizadores de lo que serían esas espacialidades. ¿Cómo gestionamos nuestro habitar en la montaña? ¿De qué manera reproducimos órdenes de exclusión en la montaña? ¿Cuáles son las posibilidades de relación intercultural desde la montaña? Y eso nos pone en un lugar distinto. Ahí es donde entonces ofrezco una mirada ya para cerrar, porque no vi el reloj, dice que falta 1 minuto 50. Para cerrar, entonces, como un diálogo que hemos venido construyendo, no sobre esta idea, sino sobre la idea de cómo germinar una universidad libre de violencias y exclusión, donde quepan todos los cantos, todas las danzas, todos los tejidos. Y es que con el pueblo en Verachamí hemos venido, yo creo que ya desde el año más o menos 2016-17, gestando también unas formas de pensamiento desde la lengua y cultura en Verachamí, pero también desde el pensamiento ancestral indígena, para decir, ojo, esta universidad ha sido también construida de espalda a esas diversidades. ¿Cómo podríamos aportar desde este lugar de pensamiento, desde el pensamiento ancestral, a construir esa universidad? A construir investigación, que es de lo que les estaba hablando, digamos, ese es el lugar en el que yo he decidido posicionarme. Entonces pensar aquí la posibilidad de que, digamos, hay un modo de curicia que nos permita trastocar las formas en que hemos venido construyendo conocimiento, un modo de, digamos, voy a hacer una traducción con el perdón de los compañeros, literal, pero no es suficiente hacer una traducción literal si no se hace toda la interpretación en un contexto cultural, histórico, específico del pueblo en Verachamí. Entonces podríamos decir montaña, pensamiento, podríamos ensamblarlo a un pensamiento de montaña. Y entonces lo que les decía ahorita, si la montaña no es solo el lugar donde estamos, sino que la montaña también nos ofrece unas visiones específicas del mundo, unas formas de relaciones, unas restricciones también. Entonces, si la montaña es un lugar de vida, ¿por qué no reivindicamos también que la montaña es un lugar de pensamiento? Es una forma específica de pensamiento. Desde ahí podríamos reivindicar una perspectiva de diversidades donde no enunciamos más listas, sino que podemos entrar en diálogo entre saberes desde las perspectivas culturales, étnicas, académicas, porque ¿quién es entonces un pensador de montaña? ¿No podrían estar en igualdad de condiciones entonces el biólogo, el técnico, el extensionista rural y el campesino o la campesina? Todos no serían pensadores de montaña. Y a partir de ahí una perspectiva de diversidad que en vez de listar y en vez de diferenciar nos permite identificar un lugar común donde nos tejemos y construimos. Buenas tardes para todas, para todos. Doctora Sara y al INER. Gracias por considerar que mi experiencia como coordinador de la mesa ambiental en estos 15 años que tenemos de funcionamiento puede servir para este cúmulo de jovencitas y jóvenes aquí presentes puedan ir adquiriendo una ciudadanía ecológica ambiental, que estamos, y lo que más está en contra de la pequeña conversación que voy a tener con ustedes es el tiempo. El tiempo apremia y nos tiene cogidos de los pies para poder seguir avanzando. Entonces, en este orden de ideas, ya hace presentación, mi nombre es Nolascumberto Gómez Areiza.
educador jubilado por 35 años como directivo y docente de tiza, tablero y lengua, que era lo que en aquella época se daba. Hoy ya han cambiado todos esos sistemas y la tecnología, que entre otras cosas es la que nos está llevando quizás a la debacle, a la cual estamos llevando la casa común, según el Papa Francisco, a nuestro planeta Tierra. Mi pequeña conversación tiene dos momentos, un momento como dulce, que nos muestra unas bellezas de fotografías que están centradas en el territorio andino, pero que son válidas para todos y cada uno de los territorios de los municipios, tanto de Cartama como de la provincia del San Juan. Es válido porque todos y cada uno de los terrenos tienen unas bellezas de patrimonio natural. Yo siempre hago referencia, y fue la mesa ambiental, precisamente hace aproximadamente 15 años, quien solicita a directivas de Corantioquia cambiar el término recurso por patrimonio, porque hay una gran diferencia en esos dos términos. El recurso nos invita a explotar, a explorar, a exprimir, a ser propio, a obtener ganancias, rentabilidades, y el patrimonio nos invita a cuidar, a conservar, a mantener, a preservar, a dejar para la posteridad, a dejar que para las futuras generaciones puedan disfrutar como nosotros lo estamos disfrutando. Pero lamentablemente la cosa no es así. Entonces quiero, como con ese dulcecito, a estas jovencitas y jóvenes, empezar ese proceso de motivación en la generación de esa ciudadanía ambiental. Entonces ahí vamos a ver una serie de fotos con una pequeña lectura de dónde estamos ubicados. Esa primera foto hace parte de un joven, a ustedes no les tocó conocer las famosas tinajas en Tapartó, unos toboganes naturales en unas rocas que el Lío labró a través de infinidad de años. Lamentablemente en el 2002 una avalancha arrastró y esas tinajas desaparecieron de la faz y ya no existen. A ese lado, más arribita, están los chorros de Tapartó. ¿Cuántos de los jóvenes que han aquí han visitado los chorros? Bueno, me alegra, eso es una maravilla. Vamos a ver aquí otra maravilla. Miren ustedes aquí, esta, la cascada, el Salto del Cóndor, según estudiosos y conocedores de ese territorio, es la segunda cascada más grande de Antioquia, y por eso ya se vienen desarrollando proyectos en hacer turismo de aventura hacia ese sector, en todos los farallones, en plenos farallones del Citará. Aquí tenemos el morro de Paramillo, que, hombre, un morro, y ustedes dirán, ¿para qué nos muestra Don Olasco eso? Tiene un gran significado para todo este territorio. Resulta de que allí, en ese morro, nace el río San Juan, el nuestro, el que pasa por allí, allí nace. Y hacia el lado del Chocó nace el San Juan Bravo. Todo ese territorio ha sido adquirido por una empresa, una reserva forestal, inicialmente conocida como Colibrí. Hoy ya ha cambiado la razón social, cuidan, conservan, dele. Se ha venido presentando un éxito porque ellos han venido comprándole a los campesinos asentados en ese territorio. Conservan, dele, no sé, a nosotros y a la mesa ambiental le ha quedado la duda, porque muchas entidades vienen comprando territorios, pero donde hay agua, donde hay nacimientos de agua. ¿Qué será lo de conservación ahora en el futuro que nos puede presentar? Es el cuestionamiento que nos hemos hecho
en múltiples oportunidades en la mesa ambiental, porque ya esa entidad es dueña de todo este territorio y voltea hacia el Chocó, es decir, del nacimiento del río San Juan Bravo. No hace mucho tiempo, 3 meses quizás, recuerden, se dio por una precipitación por largas horas una avalancha en ese sector que produjo daños múltiples a los campesinos de la zona, donde se trajo ganado, casas, puentes. ¿Debido todo eso a qué? A la acción de nosotros los hombres. Ahí, como les digo, hay otras, y todo esto lo podemos traspolar a cada uno de los territorios de los municipios. Cada uno de los municipios tiene maravillas en el término del patrimonio hídrico que mostrar, o del patrimonio natural, tiene maravillas que mostrar. Aquí tenemos Quebrada La Chaparrala, donde surte el acueducto del municipio de Andes, en peligro. Cerro de Caramanta tiene su historia, porque resulta de que en el año 74, un accidente de una avioneta, allá en ese Cerro de Caramanta, en el proceso de recuperar las personas que allí fallecieron, se descubre la laguna de Santa Rita, y ahí fue el problema. Ese fue el gran mal de la laguna de Santa Rita. Ese santuario, ojalá nos lo hubiesen descubierto, que estaba intacto. Vamos a ver qué ha venido ocurriendo con ese santuario. Quebrada Santa Bárbara en Santa Inés, el último corregimiento de Andes, el más alejado, el más pobre. Dicen sus habitantes que el más olvidado de las administraciones. Con una incidencia ahora de parte de la minería, que sobre la Quebrada la Santa Bárbara, aguas arriba, se está dando explotación minera de socavón. Ya la historia nos lo ha dicho. Santa Inés está en unos peligros, ya la Santa Bárbara, me van a perdonar la expresión, se ha emberracado tanto que ha subido al templo más de 1 metro. Y parte de muchas de las casas cerca a la quebrada han estado en peligro. Si alguna situación se da en un futuro sobre esa explotación minera en la parte alta, Santa Inés estaría en peligro de desaparecer, porque somos conocedores que el asentamiento donde está no fue el más apropiado, pero quienes fueron parte de ese asentamiento no quieren desalojar, no quieren irse de su montaña, no quieren separarse de ella. Téngamela ahí, mi reina, para el conversatorio, apúntela, no la olvide. Ok. Ah, bueno, Chorros Blancos tiene una característica muy especial. ¿Quiénes han conocido Chorros Blancos? A ver, ¿listo? Es una experiencia hermosísima, hermosísima, lo más hermoso que yo he podido experimentar. Resulta que aquí en Chorros Blancos hay una parte, subiendo la montaña, y hay un bello túnel entre la roca y un árbol, las raíces de un árbol. Uno entra por ahí, baja ese túnel y atraviesa por la cascada, por detrás de la cascada, la Baticueva. De pronto ustedes jóvenes que conocen más de eso, por detrás, y sale que es uno pararse en esas piedras y recibir como ese rocío, como ese aire, esas pequeñísimas gotas de agua. Eso es un éxtasis, eso es algo muy especial, interesante. Hoy en día Jardín viene explotando eso más que nosotros los andinos. Ya programan cabalgatas desde Jardín hacia Chorros Blancos. Esto tiene un interés importantísimo, y es que allí están las bocatomas del acueducto multiveredal que en su momento se denominó el acueducto multiveredal más grande de Latinoamérica. Y de pronto voy a hacer aquí alusión, don Jaime Arbeláez, que nos acompaña hoy, fue el artífice, parte en su administración de la construcción de ese acueducto. Por eso aquí no se permite, porque aquí abajito está la bocatoma, disfrutar pues de bañarse en ese charco, no, porque ahí está el acueducto multiveredal que surte agua a más de 7.000 habitantes del municipio de Andes. Vemos unos paisajes
Cuenca de la Quebrada, la ciudad en San José. San José y Buenos Aires, estando ubicados en un territorio muy cercano al DM y Cuchilla, Jardín Támesis, escasean en agua. San José hubo que ir a buscar agua a un municipio vecino para llevarle ahí, incluso algunas veredas del municipio de Hispania. Lo mismo ocurre en Buenos Aires, estando asentados en riquezas hídricas, pero por la acción humana hemos ido aquí. La escuela precisamente de un sector, como se expandió de la agricultura y se pasó a ganadería extensiva, desaparecieron, esa escuela desapareció. Entonces ha habido unos cambios. Quienes han viajado a Medellín a veces miran hacia el lado de San José y encuentran la erosión en esos paisajes. Se mira donde hay una sobrecarga de explotación ganadera en esos territorios que generan esa erosión. La reserva forestal La Secreta en Quebrada Arriba, donde precisamente áreas que ha sido la discusión de la mesa ambiental, los municipios por obligación, por ley 99-93, deben destinar el 1% de su presupuesto para adquirir predios que protejan microcuencas abastecedoras. Y ha sido la discusión de la mesa ambiental en cualquier ámbito académico, sea de doctora, donde nos han tildado de enemigos del bosque. ¿Cómo se les ocurre? No. Simplemente el municipio compra un predio como unidad protectora de fuentes abastecedoras de acueductos, sembrar pino pátula no es la especie adecuada, simplemente eso. No es la especie para proteger una microcuenca. Simple y llanamente esa es la discusión. No es que seamos enemigos del pino pátula como tal, sino de que el objetivo para el cual se compró el predio se cumpla con bosque nativo. Entonces ahí San José y Buenos Aires tenemos ese pequeño problema. Esta hace parte de la Cuchilla Jardín Támesis, en mucho peligro hoy en día. Conversaba con la doctora por la agricultura extensiva y muy especialmente el aguacate Hass. Vamos ahí en el sector de la Argentina, en cierto momento mirando nosotros el proceso de la carretera Jardín Támesis, nos encontramos con un grave problema en ese sector, y era el cultivo de pino pátula, secando unos humedales. Allí nace el río Piedras hacia Jericó, y con una gran desolación de tala de Siete Cueros. Les digo, a mí me daban ganas de uno sentarse a llorar viendo esa desolación. La cantidad de palos de Siete Cueros en el camino. Pues en ese momento no tenían uso, se dice que lo habían talado para estaconado de territorio, pero fue impresionante. Se le informó a Corantioquia, Cartama, para que miraran ese proceso. ¿No? Ahora, muy reciente, recuerden, alguien ahí el año pasado se dio un movimiento antiminero, cuando la Secretaría de Minas del Departamento de Antioquia pretendió entregar en el suroeste, concretamente en Andes, más de 200 kilómetros cuadrados para exploración minera. Se dio un movimiento de resistencia. Sabemos que por tradición en Santa Rita tenemos ese fenómeno de la minería del oro, y se dio. En Cartama, que fue de los errores que cometió la Secretaría, en Carmatarrúa, 3 títulos mineros sobre el territorio ancestral de los compañeros de esa comunidad. Por ahí nos dieron entrada. Tenían afectados territorios de 5 municipios: Jardín 6 Veredas, Jardín 10 Veredas, Betania 10 Veredas, Hispania 5 Veredas, Jericó 3 Veredas, Tamejedor Veredas. O sea que un convenio que hizo la administración se metió en rancho ajeno. Ahí se nos dio pie para que la Alianza Suroeste, con los abogados asesores, estaba Negret, se implorara un derecho de petición, una acción de tutela, primera instancia denegada, segunda instancia la ganamos, y la Secretaría tuvo que suspender todo ese proceso,
porque estuvimos el 24 de marzo del año pasado, donde se iba a hacer la audiencia pública, a punto de que nos ganaran esa pelea y dar títulos en minería. Quedamos en Santa Rita, ese tiene pues otro tratamiento, entonces es de mirar y mirar esas cosas. Entonces todos estos procesos y estas bellezas naturales, quiero leer esto: era agua del río en tiempo de la palabra, de las palabras, fantasía de ilusiones que en burbujas escapa vano dolor de espuma que multiforme se desplaza. Juan Rodas, que da ahí, seguimos, Camilo, para darle, avanzamos, nacimiento del río San Juan, San José, Quebrada la Negra en Buenos Aires. Llego ya así como a la parte ácida, a la parte agria, a los problemas, a las dificultades, a los peligros, a las amenazas que tenemos en nuestro territorio. Esta gráfica, unos añitos atrás, de una empresa que quiso en pleno, este es el río San Juan, miren la maquinaria que tienen ahí. Eso fue una pelea y esa maquinaria la tuvieron que sacar en bombas de ahí, de ese sector. Entonces nos vamos. Esto si no es recuerden que les hablaba de la laguna y ojalá porque no hubiese sido descubierta. Esta es la que vimos anteriormente, la laguna, pero bueno, estos son frailejones, pero mire, esto es lo que estamos viendo, lo que nos están dejando quienes visitan esa laguna. Basura, mire, esto es de reciente, una denuncia de un andino que estuvo allá y encontró este panorama, pero esto no es poquito. Este es Quebrada la Soledad en Santa Rita. Esta agua es cristalina en tiempo normal, cristalina. Después de un derrame de un pozuelo de mercurio queda así. Esto es de este año, pero bueno, lo dejo ahí, no me meto en ese tema. La laguna, los frailejones, hermoso, eso es una belleza del patrimonio natural. Camilo, pásame. Entonces les decía, vea, esto, en la laguna, qué pesar. Quemaron frailejones. Ustedes saben, muchachos, cuánto crece un frailejón al año. 1 centímetro al año. Frailejones de más de 120 años cayeron. No sabemos ni puedo decir que haya sido porque quedó algún elemento ahí que nos produjo el incendio o fue malintencionadamente que hicieron eso. Por eso decía yo que ojalá ese santuario de la laguna de Santa Rita nos hubiera descubierto. Se dice que está sentada en todo el cráter de un volcán. Pero bueno, a eso es lo que estamos llevando nosotros, nuestro patrimonio natural. Chicas y chicos, la invitación es esa, que estas gráficas, y digo, se extiende a todos y cada uno de nuestros municipios, cual más, cual menos. Vean, nomás en Jericó están en un proceso de descubrimiento de patrimonio arqueológico en zona de influencia de Quebradona, que no se puede menospreciar en esos términos de la ancestralidad. Precisamente se habla de unas cerámicas ahí que pueden tener más de 1.500 millones de años en esos fragmentos encontrados. Entonces ahí tenemos otros elementos para mirar. No es más, y simplemente remato desde nuevamente decirles: generar ciudadanía ecológica ambiental, y el peor desastre que le puede haber ocurrido a la casa común, al planeta Tierra, fue a partir del momento de que la raza humana aparece en el mismo.
somos nosotros, nuestras acciones, nuestro egoísmo, nuestra avaricia, que nos está llevando lentamente, vamos en retroceso, lentamente a la desaparición de toda especie sobre el planeta. El grave problema es que ahí estamos inmersos nosotros. Gracias, y espero que haya generado algún poquito de conciencia ambiental en esta participación. Bueno, muy buenas tardes. Primero, darle un agradecimiento a la Universidad de Antioquia, a su directora, de verdad, por la invitación, y al demás cuerpos de docentes y directivos, y a los estudiantes que esta tarde van a escucharme aquí de manera muy sucinta algunos elementos. De entrada quisiera iniciar preguntándoles cuántos de ustedes han escuchado hablar y saben que es una provincia. Aquí, levanten la mano, ¿cuántos conocen? Ninguno. O sea que esto es un tema nuevo para ustedes. Bueno, entonces el tiempo es muy corto para cuando es algo tan nuevo, pero voy a hacer, digamos que en dos momentos muy rápidos. En un primero, poderlos contextualizar a ustedes frente a esta figura y por qué es importante para el desarrollo territorial en todos los aspectos, y una segunda para caer a unas reflexiones en cuanto a unas oportunidades y unos retos que se nos presentan en el territorio a propósito de todo lo que viene pasando acá, con lo que acaban de mencionar quienes me acaban de anteceder. Y lo primero es decirles, pero voy a poner también aquí el cronómetro para ser fiel al tiempo, porque si no también uno se termina emocionando acá y se va pasando. Lo primero es decirles, esta figura administrativa es una figura que surge, o digamos que toma más fuerza a partir de la Constitución del 91. Ustedes siempre han escuchado hablar de la nación, del nivel nacional, de los departamentos y de los municipios, pero entonces ¿qué pasa entre esos intermedios, entre nación y departamento, y qué pasa entre departamento y municipios? Y por eso se generan unas nuevas figuras adicionales a estos, como son los distritos y los esquemas asociativos territoriales, del cual nosotros hacemos parte. Esa es nuestra génesis, y otros, por ejemplo, como los territorios indígenas. Este desarrollo normativo pues ha venido teniendo una evolución. Fue 20 años después de la Constitución del 91, a partir de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, donde se le dio otro paso y otro impulso a estas figuras, y muy específicamente a figuras como las provincias. Sin embargo, siguió transcurriendo el tiempo, desde el nivel nacional no se reglamentaba nada al respecto, y en Antioquia, como muchas cosas, que no se trata de ser regionalista, sino que efectivamente esto lo demuestra, pues se tomó, digamos que el liderazgo de empezar entonces a establecer las figuras de provincias, figuras que muchos de ustedes quizá habían escuchado, pero que estaban más asociados, digamos que históricamente, con el tema de la corona. Era la forma, en parte, de manera muy resumida, como se organizaba incluso el territorio para poderlo gobernar por parte de ellos y recoger los tributos, pero de ahí a la fecha, pues estas que figuran en otros departamentos como instancia administrativa no existían. Y aquí en este territorio, en el suroeste antioqueño, se tomó la iniciativa por medio de 11 alcaldes de conformar la primer provincia en el país, que es esta, la provincia de Cartama, provincia que hace parte de otra serie de figuras de esquemas asociativos territoriales, algunas más conocidas, las áreas metropolitanas. No sé si han escuchado hablar del área metropolitana del Valle de la Aburrá, una figura, esquema asociativo que tiene más de 42 años y quizá es el papá de todos en muchos términos. Figuras, por ejemplo, como las asociaciones de municipios, las asociaciones de departamentos, las regiones de planeación y gestión, que ya son figuras más recientes. Posterior a las provincias empieza también a desarrollarse esta figura de asociatividad supramunicipal. Por ejemplo, en el Bajo Cauca, si este foro lo estuvieran haciendo en el Bajo Cauca, no van a estar hablando de provincias, estaríamos hablando de una región de planificación y de gestión, recientemente en el occidente antioqueño y en el oriente antioqueño también. Y hay otras que, como les decía, es esa figura entre la nación y el departamento, y son las regiones administrativas y de planificación RAP, que Antioquia ya tiene con Caldas. De hecho, una de estas figuras
que enseguida voy a hacerles alusión frente a este territorio, otra con el departamento de Córdoba, otra con San Andrés, otra con el Chocó, etcétera, que finalmente lo que viene buscando es cómo se hace ese ejercicio, digamos que de mirada que trasciende las necesidades o las oportunidades que se tienen en un departamento. Aquí rápidamente para decirles cuáles son los 11 de los 23. El suroeste tiene 23 municipios, la provincia todos los 23 municipios están en provincias, como les voy a mostrar enseguida, pero la provincia de Cartama son cuáles: Tarso, La Pintada, Jericó, Montebello, Valparaíso, Venecia, Tames y Santa Barba, Pueblo Rico, Fredón y Caramanta, o sea, lo que podríamos denominar como la cuenca del Cartama, pero se le suman 2 municipios como Fredonia y Venecia, que son más cuenca de la Sinifaná. Ustedes están hoy acá en la provincia del San Juan. La provincia del San Juan son Jardín, Andes, Betania, Salgar, Hispania y Ciudad Bolívar. Y ya los otros municipios que hacen parte del suroeste están desde Amagá, viniéndose por todo ese borde, subiendo hasta Urrao y dando la vuelta con occidente, Caicedo y Anzá, que es la provincia de Penderisco, Sinifaná. ¿Cuáles son esas funciones o para qué se unen los municipios en unas figuras como estas? Pues lo primero que esto es poder explorar la posibilidad de prestar servicios públicos que por economía de escala y por eficiencia, por necesidad del territorio pudiese ser muy importante, como una que venimos discutiendo, y es el tema del manejo de los residuos. A propósito que en Andes se viene discutiendo la posibilidad, por ejemplo, de tener aquí o de aprovechar una planta que ya hay macro para los orgánicos, y la necesidad que se tiene de un relleno subregional, por poner un ejemplo. Ejercer funciones administrativas propias, pero especialmente asociados con el tema del ordenamiento. Y ahí, y no porque nosotros estemos por encima del municipio en términos de la figura que ellos tienen de ordenar su suelo a partir de los EOT, los PBOTs y los planes básicos de ordenamiento territorial, sino porque en esa recolección de todo ese sentir del territorio ayudamos o apoyamos en esa visión y en esa visual de un territorio que trasciende el municipio. Ya está. Nos acaba de hablar aquí don Norasco, por ejemplo, cuando él mostraba eso y decía, eso va hacia el lado del atrato, esto va hacia el lado del jardín, eso va hacia... De entrada los recursos naturales no nos ponen unos límites, de entrada hay que mirarlo de una manera más integradora, y en ese sentido por eso es muy importante también esta figura. En ese sentido pues también hacer gestión ambiental a partir de la conservación y el uso, digamos que o el aprovechamiento sustentable de los recursos que nosotros tenemos. Aquí para ubicarlos un poquito frente a esta provincia, como les estaba mencionando, esto es toda la parte del suroeste y nosotros estamos aquí con los 11 municipios que nos componen a nosotros. Aquí están un poquito más amplios. Estas son las 6 provincias que hay en Antioquia. Ya hay 43 municipios que estamos bajo provincias de 125 que hay en Antioquia, pero si usted le suma área metropolitana y si le suma las otras figuras de alianza supramunicipal, ya vamos casi en 80 de los 125 municipios. Entonces yo les dejaría una pregunta: si esto se viene promoviendo, quiere decir que pensarnos el territorio también en términos de gestión y de planificación de manera asociativa es un camino. Es un camino que se viene reflexionando hace décadas, pero quizá todavía hemos ido un paso muy lento. ¿Y por qué unirse? ¿Por qué se unen estos municipios? Se unen, por ejemplo, por proyectos detonantes como las 4G. Nosotros tenemos Pacífico 1, Pacífico 2, que nos cruza toda la provincia de Cartama, y un pedacito de Pacífico 3. Por supuesto, todo el potencial ambiental, como lo vamos a ver enseguida de una manera más amplia, específicamente en la provincia de Cartama, más de 35.000 hectáreas protegidas, declaradas bajo figuras, digamos que en este caso por la Corporación Autónoma Regional, pero además de eso hay toda una serie de iniciativas desde el sector privado que vienen apuntándole también a eso. Y por supuesto, por todo lo que aquí se viene generando en términos económicos, que no me voy a detener porque enseguida voy a entrar a eso. Aquí para pasar rápido, y es que en ese sentido nosotros construimos un plan, lo que uno llamaría un plan de desarrollo, un plan a mediano plazo,
a 10 años, al 2032, a partir de todo un ejercicio participativo que iniciamos con jóvenes. Ellos hicimos una salida de lectura del territorio, con empresarios, con diferentes manifestaciones o sectores económicos, con los festivales de cine que tienen toda una razón que hacer frente al componente cultural, Federación de Cafeteros, discapacitados, sectores económicos, gremios como Confama, entidades como el SENA, y con cada uno de los municipios hicimos este ejercicio. Y de ese ejercicio pues salió una visión hacia el 2032, yo no se las voy a leer, tampoco me voy a detener acá, pero finalmente este territorio se sueña, se ve, se proyecta como un territorio, grandes oportunidades desde la sostenibilidad ambiental, desde las potencialidades culturales que tienen, desde las cercanías que se van a generar o que se están generando, por ejemplo, a los puertos, como se los voy a mostrar enseguida, y algo muy importante, condiciones de calidad de vida que aunque todavía aquí no esté resuelto para toda la población, si nos vamos a mirar frente a territorios como el área metropolitana, tenemos unas condiciones que nos brindan y hace que mucha gente se esté queriendo venir, pero que eso tiene sus más y sus contras. Y en ese sentido, pues nosotros establecemos algo que se llaman hechos provinciales. Los hechos provinciales es en qué nos vamos a concentrar, qué vamos a hacer durante los 10 años, a partir de lo que dijo todo el mundo, en los diferentes espacios en los que se tuvo. ¿Qué sale de ahí? Como primer punto, la sostenibilidad ambiental. Esas son las bases, esas son los cimientos para que esta vaina funcione, lo que sigue en adelante, como lo estaba diciendo ahorita. Segundo, pues nosotros tenemos que resolver unos asuntos de infraestructura, de movilidad. Si estamos hablando de que una de las razones por las cuales estos municipios se unen es por lo que está potenciando y generando las vías 4G que son del orden nacional, ¿qué pasa con las del orden municipal, intermunicipal? ¿Y qué pasan con las veredales? Que ahí es donde, como dice por ahí sí entra uno a hablar de temas álgidos frente al tema de las vías veredales, y en ese sentido eso es parte de lo que tenemos que entrar a trabajar, el tema de las condiciones de salud. Nosotros no tenemos hospitales de buen nivel, de hecho lo más cercano que nosotros tenemos es Caldas o Ciudad Bolívar. Para el caso de la provincia nos queda muy lejos, pues nos queda más fácil llegar a Medellín o Río Negro, y esos son aspectos que hay que resolver en esos términos. Algo que es muy importante y que seguramente creo que hasta saldrá ahorita en las preguntas es las actividades productivas. Las que han sido sostenibles. Pues no, si fueran sostenibles no tendríamos deforestación, no tendríamos contaminación de las fuentes hídricas, no tendríamos problemáticas ambientales, ¿sí o no? ¿Y cuáles hay? Pues principalmente han estado sustentados en el tema del agro, caficultura, cítricos, ahorita últimamente el tema del café, siembras, etcétera, y viene paulatinamente creciendo el sector servicios. Entonces esas se tienen que reconvertir, tienen que hacer unos procesos de transición, además de que les conviene, como diría uno coloquialmente, pero además de eso, las que lleguen, es una condición per se de que tienen que llegar con unos criterios de sostenibilidad. ¿Y quién tiene que garantizar eso? La ciudadanía organizada, la academia, los gremios, la institucionalidad y por supuesto cada uno de ustedes. Fortalecimiento de las condiciones sociales y culturales, todo el trabajo frente al tema del mejoramiento de las condiciones de calidad de vida, educación, todo el tema de la juventud, cultura. Los instrumentos de planificación, que para el caso mío, pues tengo que decirlo, creo que vamos a cerrar muy bien este cuatrenio. De los 11 municipios, 9 vamos a quedar con los instrumentos de planificación EOT actualizados después de 20 años, 6 de ellos con catastros también, digamos que puestos al día, pero por supuesto hay toda otra serie. Pero ¿cuál es la defensa que tiene esta provincia? Y es que no solo se planifica eso, lo físico-espacial. Nosotros estamos empeñados en que por lo menos muchas otras condiciones tienen que ser planificadas para que en este territorio sucedan cosas muy importantes. Y por eso el año pasado planificamos la música, hicimos el plan de desarrollo, ¿a qué suena la provincia? Con recursos del Ministerio de Cultura. ¿Por qué? Porque aquí hay todo un potencial y aquí hay mucho que recoger. Y no solo hay que mirar lo que está desde la institucionalidad, la Casa de la Cultura sino el señor. ¿En cuántos de nuestros municipios hacen festival de música parrandera? ¿Cuántos de esos campesinos hacen parte de todo este
tradiciones. Por eso, ahorita que vengo precisamente del CCO, estábamos esta mañana socializando el inicio de la formulación del Plan de Desarrollo de Turismo Sostenible con énfasis en economía circular. El turismo hay que planificarlo, y no lo planificamos, puede ser y va a ser más impactante que muchas actividades de las que quizás la mayoría de la gente no quiere ni saber ni tenerla en su territorio, si no le prestamos esa debida atención. Aquí ya les hablaba más o menos un poquito de las oportunidades, esta gráfica, ¿por qué la pongo aquí así? Y perdonen que me centre en la provincia. Si ustedes miran esto acá son los puertos de Buenaventura, si ustedes miran esto acá son los puertos de Urabá que están en proceso de construcción, 403 y 405 kilómetros. Esto implica y quiere decir que esta región es de gran importancia. Y si ustedes no lo están mirando, de afuera los están mirando. ¿Quiénes? Inversionistas, los que se quieren venir a vivir. Y en ese sentido, pues, es potestad y es una tarea de nosotros contarles a ustedes. Esto estratégicamente implica mucho. Y cuando vemos aquí un aeropuerto, pero ¿de dónde están haciendo un aeropuerto? El de Urrao, no, aquí en el eje cafetero, en Palestina, donde se está construyendo un aeropuerto internacional, que quizá en un par de años va a ser mucho más factible de ir allá que tener que bajar al Valle de la Aburrá y subir al Valle de San Nicolás para llegar. Todo esto en conjunto implica una serie de oportunidades a aprovechar por parte de nosotros. Pero ¿cuál es otra? La diversidad y los servicios ecosistémicos, ahorita lo hablaban, el tema del turismo. Ayer compartimos en las redes sociales un artículo de un bioemprendimiento que estamos acompañando en un proyecto de cooperación internacional que en este momento está entre las 50 mejores mieles del mundo. Va para la otra etapa a concursar en Alemania para las 10 mejores del mundo. Pero asimismo tenemos cafés, que también lo estaban mencionando, pero asimismo tenemos el aprovechamiento de arbustos y especies del bosque que pueden ser utilizados para otro tipo de actividades. La presencia de instituciones público-privadas, yo creo que esto es una cosa que aquí tenemos que sentirnos orgullosos. Yo que he tenido la oportunidad de trabajar en muchas subregiones, no quiere decir que en esas subregiones no hayan, en esas subregiones hay, pero aquí hay mucha institucionalidad y hay la posibilidad de, si bien no es fácil articularlas, hay posibilidad de trabajar con ellas. Por lo menos yo lo he sentido así y así hemos logrado hacer, y por eso lo referenciamos como una potencialidad, una sociedad civil organizada y unos ciudadanos empoderados. Lo que nos acaban de mostrar de las mesas ambientales, 15 años, es el resultado de eso, las movilizaciones, todos los aspectos que desde el punto de vista social aquí se gestan, y que a diferencia de otras regiones, que hay que decirlo, no es porque la gente no quiera participar, eso también va asociado a factores de orden público y otro tipo de cosas que quizá ha hecho que la gente quiera hacerlo pero no lo puede hacer, pues también es una oportunidad acá. ¿Por qué? Porque eso implica que, como dirían por ahí, aquí no vamos a comer callados, aquí vamos a hablar y vamos a poner sobre la mesa lo que queremos, lo que no queremos, lo que consideramos que debe ser mejor. La calidad de vida, ¿por qué? Si aquí bien todavía hay factores, hay poblaciones, en cada uno de los municipios tenemos comunidades que en este momento todavía tienen necesidades básicas insatisfechas sin ser cubiertas, pero si nos miramos frente a otros territorios, hay unas condiciones de calidad de vida que o si no, no se estuvieran viniendo a vivir acá. Sectores económicos como el turismo, estos nuevos renglones o estos nuevos sectores productivos que empiezan a tomar mucha más fuerza en el territorio, que si usted los entrelaza con el agro, como les decía ahorita, pueden generar unas grandes potencialidades para este territorio, pero eso requiere organización, planificación, articulación, porque si no, vuelvo y les digo, más impactante que lo que quizá hemos conocido. Y el valor agregado al sector agro como una oportunidad. Nosotros, por ejemplo, con Italia estamos cerrando un trabajo donde desafortunadamente, tristemente, el otro nos tiene que mirar y venir y decir, hey, pilas. Fue un italiano el que recogió una pepa de mango yendo de Santa Bárbara para Medellín, se la llevó, la analizó, miró la potencialidad para sacar de ahí una manteca de mango, vino, nos dijo, nos ayudó a montar la planta de 3.000 millones de pesos en Santa Bárbara, y ahí estábamos mirando cómo arrancamos, y que de verdad crean que es mejor vender el mango por kilo en fresco
y transformarlo para la industria cosmética, que inicialmente pensábamos, pucha, pues que hay que llevarlo hasta Italia, y en todo ese ejercicio de estudio de mercado hemos encontrado que no hay que llevarlo hasta Italia. Aquí en Medellín la industria cosmética también lo está necesitando, también lo está demandando. Y para finalizar, pues esto lleva unos retos, y uno es pues esta entidad, y cuando digo la entidad no me refiero no lo piensen en institucionalidad, sino los 11 municipios, pues se tienen que organizar, se tienen que sanear y tienen que estar listas para poder que pasen cosas como pasan en otros territorios, como se puede llevar a cabo. Un territorio planeado y con un horizonte de desarrollo, lo que les decía ahorita. Esto lo construimos en el 2020 y todavía lo decimos porque nos rige hasta el 2023 finalizando, porque no está asociado directamente con el plan estratégico, pero aquí de los 11 ya vamos a cerrar con 9 con ese instrumento de planificación, por ejemplo, incorporando la visión del turismo, con preocupaciones frente a otros aspectos como la parcelación, aspectos que desde el punto de vista considero que son muy impactantes, pero ahí vamos. Y el tema económico, el trabajo entre actores públicos y privados que ya les decía, aquí hay esa gran posibilidad y ese gran potencial, y como una entidad reconocida y articulada. ¿Por qué cierro con esto? Porque yo empecé preguntándoles cuánto la conocían, y no porque tengan que conocer a la provincia como institución, sino que hay una estrategia de articulación supramunicipal que hay que potenciar. Llámese la del Cartama, llámese la del San Juan o llámese la del Penderisco Sinifaná, para poder trascender a lo que yo incluso vengo ya cantaleteándole a mis compañeros. Venga, ya trabajemos en estrategias supraprovinciales, porque o si no, pues podemos, sin querer queriendo, terminar fragmentando el suroeste en 3, y creo que ese no debe ser la ruta tampoco. Entonces, con eso finalizo esta primera parte. Muchas gracias. Mil gracias al director de la provincia de Cartama, de igual manera al investigador del INER, Juan Camilo, y al don Nolasco. Muchas gracias por sus ponencias. Agradecemos a AUPAN, la televisión de los andinos, por el acompañamiento, el cubrimiento y grabación para la posterior emisión de este especial. De igual manera, agradecimiento a la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, al profesor Jefferson Ramírez de Formación Ciudadana, que ha posibilitado el que sus alumnos, sus estudiantes estén aquí hoy disfrutando y aprendiendo de esta actividad.